Gaby lo corta. Ya. Buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeras Tatiana Ñasculer, Liz Naivera y quien les habla Estefanía Sandoval, vamos a hablar sobre la modificación genética y clonación en carnes de ave y otras especies. Bueno, como introducción vamos a partir informando sobre la modificación genética. La modificación genética es una alteración en el material genético que en este caso es principalmente, o lo estamos explicando, en el caso de los animales. Esta modificación es donde se elimina o se inserta una nueva secuencia de ADN con el fin de introducir un rasgo nuevo o modificar las características de quien se está haciendo esta modificación genética. Respecto al tema de la modificación genética en el caso de los animales, hay una serie de experimentos o con el fin alimenticio que se hace, donde se han visto modificaciones en cerdos, aves, bovinos, ovejas, etc. Bueno, como objetivos de aprendizaje tenemos conocer los procesos y métodos de modificación genética en animales, también la importancia y utilización en la alimentación humana, y por último aprender de los procesos implementados por el humano y cómo nos han beneficiado. El proceso de obtención. Tenemos que el gen va a ser introducido, consiste básicamente de una construcción de ADN que contiene una región promotora y la región codificante para la proteína de interés, los que se insertan en el genoma en forma artificial mediante alguna de las técnicas disponibles, como se detallará más adelante. Esta región de ADN es denominada comúnmente transgen y puede provenir de otro animal de la misma especie o de una bacteria o una planta. El lugar del animal donde se expresa el transgen está dirigido por la región promotora o las regiones reguladoras de la región promotora, y por ejemplo si se utiliza el promotor del gen de la beta-lactoglobulina, se podría dirigir la expresión y secreción de una proteína recombinante exclusivamente en la leche del animal. Bueno, hay diferentes métodos donde hay transformación o modificación genética. Vamos a partir por la transformación genética mediante el uso de vectores retrovirales. En este caso se usa un vector viral que es un virus modificado que hace como vehículo de transporte para introducir el material genético del núcleo de una célula, ya sea en el otro animal, en este caso, que se quiera modificar o clonar. Luego tenemos la transformación genética mediante microinyecciones pronucleares. Esta se da con la función de poder inyectar el ADN de interés en el pronúcleo de un óvulo fecundado, y así donde el estado genético es confirmado después del nacimiento. En esta transformación o modificación solo se ve una pequeña proporción de animales que nacen con esta modificación genética, por lo cual no es como muy recomendable o utilizado. Luego viene la transformación genética mediante recombinación homóloga en células madres embrionarias. Bueno, para realizar este proceso se realiza la modificación genética del gen seleccionado, donde es una copia o clonación del mismo. Este se transfiere al genoma de las células mediante recombinación homóloga con una secuencia de ADN similar en el cromosoma. Luego viene la transformación genética mediante por semen, que esta es a través de la utilización de espermatozoides y se basa en la habilidad intrínseca de las células espérmicas para unir e interiorizar el ADN exógeno y permitir su transferencia al interior de los óvulos y integrarse al genoma del nuevo embrión. Y por último tenemos la transformación genética mediante transformación de células somáticas de transferencia nuclear, que es la conocida como clonación, que de hecho es la más conocida en modificación o ingeniería genética. La transferencia nuclear
somática es una estrategia técnica de laboratorio para crear un embrión viable a partir de una célula corporal y de un óvulo. La técnica específica de esto consiste en tomar un óvulo e implantarle un núcleo donante de una célula somática. La clonación describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. Bueno, acá tenemos un esquema de desarrollo de bovinos transgénicos para la obtención de insulina humana a partir de su leche. Bueno, acá tenemos la vaca donante, que se le extrae el óvulo, se le extrae el núcleo, que sería el óvulo sin núcleo, y esto sería una fusión celular. Tenemos el embrión transgénico in vitro, donde está la vaca receptora, que sería la madre sustituta, la ternera clonada, pasaría a ser transgénica adulta. Luego tenemos la leche con precursor de insulina humana para ser finalmente purificada. Ya, bueno, tenemos ventaja y desventaja del producto final en la modificación genética. Como ventaja tenemos las mejoras en sabor, textura y color del producto, la optimización de la duración y conservación de los alimentos y aumento de la síntesis de macro y micronutrientes. En el tema de las ventajas, bueno, podríamos profundizar o más que nada considerar el tema del sabor, la textura y el color y la conservación, debido a que hoy en día hay muchos productos que están a la venta que uno nota la diferencia en el sabor, especialmente cuando ya están mucho tiempo quizás conservados, la textura y el color del producto. La idea es que tengan la mayor conservación y conservación intacta, y esa es la idea de este producto en sí, y que se observa y por ello se aumentan los productos que son transformados o modificados genéticamente. En desventajas podemos este tipo de procedimientos puede generar alergias, toxinas y antinutrientes, además de la resistencia a los antibióticos. Hay mucha gente que al aplicarle distintos métodos como químicos a estos alimentos pueden generar distintas alergias, por ello hay muchas personas que no pueden comer ciertos alimentos. El tema de las toxinas, principalmente el tema químico o bioquímico, y la resistencia a los antibióticos, ya que hay muchas veces quizás se puede haber una mezcla de estos químicos dentro de la transformación o el producto final que contenga mucho como dosis de estos. En cuanto a la aplicación en la alimentación humana y preparaciones para su consumo, tenemos cambios en la composición de la leche, donde se aumentan los componentes específicos de la leche, como el incremento en los diversos componentes de la caseína. Esto podría aumentar el valor de la leche en la industria láctea para la producción de quesos o yogur, para producir leche con mayor valor nutricional o que contenga proteínas de importancia. Bueno, algunas modificaciones a nivel nutricional tenemos que se ha utilizado para conservar alimentos y para crear nuevas texturas y sabores, e incluso alimentos nuevos, como la fermentación y la producción de pan y queso. En algunos cultivos se ha modificado su composición, por ejemplo, proteínas o aceites de la dieta o aceites industriales alterados. La modificación de las enzimas mejora tanto los sabores como los aromas. A través de la modificación de las rutas enzimáticas también es posible retrasar o inhibir el pardillamiento de las frutas como manzanas, peras o plátanos. Para ir finalizando, vamos a mostrar un video. Resumen respecto a la modificación genética. Conforme avanza la ciencia, el ser humano hoy en día conoce cómo es que funciona el ADN y cómo se transmite la información genética de un organismo a otro, y gracias a la tecnología que existe en la actualidad es posible modificar la información genética de un ser vivo. La manipulación genética o ingeniería genética consiste en una serie de técnicas que permiten manipular los genes para modificarlos, eliminarlos, duplicarlos
alimentos o transferir dichos genes de un organismo a otro, ya sea una planta, animal, hongo o bacteria. Estos organismos, al tener modificado su ADN, les permite desarrollar capacidades o características que de manera natural no tenían. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, Y como modo de conclusión, podemos decir que la modificación genética ha traído múltiples beneficios en la industria alimentaria, como alimentos más nutritivos, mejoras de sus características organolépticas, lo que hace que sean más apetitosos. Por otra parte, los beneficios que otorga la cocción en carne son múltiples, por ejemplo, mejorar la calidad de carne, mayor velocidad de crecimiento en los animales y entre otros. Muchas gracias por su atención.